Para mí es un honor acompañarlos en la tarde de hoy. No quiero hacer referencia a temas cronológicos, pero tuve el privilegio de ser gerente general de la Bolsa de Valores cuando se dio por primera vez este foro de inversionistas y participar activamente también cuando fui presidente de su junta directiva por buenos años. Así que evidentemente es un enorme agrado ver no solamente que se haya continuado con esta feliz iniciativa, sino que veo que todos los años tiene más acogida, enorme satisfacción ver un salón tan lleno, que pareciera efectivamente da fe de que está cumpliendo el propósito inicial que tenía, y era no solamente hacer el mercado de valores panameño más visible localmente, sino fuera de nuestras fronteras, con el objetivo ulterior de dinamizarlo, profundizarlo, más emisores, más inversores, mayor actividad, mayor liquidez, mejor formación de precios, mayor competencia, de forma tal que jugara un rol como lo ha tenido de pieza clave, angular, en una economía que necesita un mercado de valores que aporte una contribución que es fundamental en el desarrollo de una economía moderna. Así que no quería iniciar sin hacer ese comentario y agradecer al presidente y a la presidenta ejecutiva de Latinex, la Bolsa, por invitarme a acompañarles en la tarde de hoy. Si me hubiesen preguntado hace un par de meses, no solamente no lo hubiera pensado, sino que probablemente no sé qué hubiera contestado ante la pregunta de si yo estuviera aquí parado ante ustedes hoy. Y cuando me invitan al foro de hoy, créanme que intenté de convencer a Olga que esperáramos un año, pero me dice, ¿cómo va a ser? Si fundador del foro de inversionistas y no viene inmediatamente a la primera invitación del foro. Yo decía, en un año va a haber una historia más completa que contar. Así que el día de hoy no vamos a llegar ni al primer capítulo, sino al prólogo. Pero con mucho gusto empezamos con el prólogo de una historia a desarrollarse en el futuro próximo, que espero que sea muy nutrida y valiosa para ustedes, para mí y para todos los que somos partícipes de esto. Haré una presentación relativamente corta sobre el entorno económico que muchos de ustedes dominan. Estoy hablando a una audiencia que conoce de estos temas. Creo yo que el mayor aporte en la tarde de hoy puede venir finalizada la presentación para responder las preguntas que el tiempo nos permita. Como todos ustedes saben, en la tarde de hoy se hará un anuncio importante sobre un tema de altísima relevancia, que es la Caja de Seguro Social, al cual tampoco me podía escapar. Así que de aquí me va a tocar irme directamente a participar de ese tema y, como dicen en inglés, que nunca he encontrado, hay algunas traducciones, pero en inglés pegan mucho más duro, and there's never a dull moment. Eso sí les puedo decir. Arranquemos. La historia económica de Panamá reciente, sobre todo, y no solamente este siglo, de los últimos 30 años, a veces olvidamos repetirla, contarla, compartirla. Y en eso tengo muchas anécdotas. Una de ellas en mi vida anterior, de escasamente hace un par de meses, que ustedes conocen bien, parte de mis obligaciones es recibir muchos inversionistas y clientes de fuera, algunas misiones extranjeras. Y siempre tenía una que venía de una institución
en particular, que cada vez que venía y visitaba era siempre la misma frase: ¿cómo le ha ido? Bienvenida a Panamá. Dice: aquí de vuelta, en el país de los llorones. Le digo: ¿por qué de los llorones? La primera vez le dice: porque ustedes van para el cielo y van llorando. Se autoflagelan y siempre se están quejando de sus fortunas. Le digo: no, lo que pasa es que los panameños no somos conformistas y sabemos el potencial que tiene este país, que yo lo comparto. Y si uno lo compartiese, no estuviera conversando con ustedes en la tarde de hoy en el rol que he aceptado ocupar como un servidor público, de haber tenido anteriormente un número generoso de jefes que eran mis clientes, ahora tener 4 millones. Que hoy en día tengo que admitir que la tarde de hoy ha sido muy agradable, porque han sido saludos y conversaciones cortas pero muy amenas, porque se podrán imaginar a todos los sitios donde uno va, uno debería ir casi con una grabadora, porque todo el mundo me da instrucciones de qué tengo que hacer. Porque, ministro, lo que usted tiene que hacer es tal y tal y tal cosa. Ya como a la enésima instrucción de uno de mis tantos jefes ciudadanos, a quienes me debo, me da una instrucción muy enérgica. Y le digo: me gusta mucho. El lunes te espero a las 8 de la mañana en el despacho y vamos a hacerlo juntos. Hasta ahí llegó la conversación. El crecimiento de Panamá tiene una historia espectacular en los últimos 30 años y se nos olvida eso. Punto tal que nos ha llevado a tener el Producto Interno Bruto por habitante nominal entre los 3 primeros de América Latina, y si lo ajustamos por la paridad de poder adquisitivo, depende de la fuente que se tome, que aquí es la del fondo, es la más alta, que en alguna época o algunos nos dicen: bueno, es que no apoyamos a Panamá y no le podemos dar estos aportes porque Panamá es un país rico. Y todos sabemos que los promedios son engañosos. Y no les tengo que hablar de los promedios patrimoniales si entra por esa puerta personas cuyo patrimonio vale cientos de miles de millones de dólares. ¿Cuál sería nuestro patrimonio promedio? Pero si hacemos una curva de distribución de ese patrimonio, todos sabemos la realidad. Por lo menos yo sé la mía. Estoy seguro que ustedes también. Igual ocurre con esto. Eso no es un reflejo de esa distribución. Pero lo que sí es una buena noticia es que nos da la oportunidad de no solamente ser un país de Producto Interno Bruto por habitante alto, sino que eso tenemos la gran oportunidad que se traduzca en no solamente que ese número crezca, sino que inclusive decante en otra cantidad de indicadores de desarrollo humano que hacen al país aún más próspero, aún más vivible, aún más sostenible, aún más atractivo. Y soy creyente de que eso se puede lograr. Miramos un poco en esta diapositiva la historia, ahora miremos un poco hacia el futuro. ¿Qué están? Y no les voy a comentar ni mis apreciaciones personales en esta diapositiva, y en la cual yo más confío, pero por conflicto de interés no la puedo citar, que es obvia de todos, que el único comercial que les puedo decir es que usualmente es la que tiene mejor promedio averaje de bateo que esta que están aquí. Como me recordaba, y no voy a decir el nombre para también cuidar las apariencias, uno de mis maestros en mi trabajo anterior: si en el Fondo Monetario se equivocan sobre el crecimiento de Brasil o de Europa, ruedan cabezas, votan por lo menos a 50 personas. Si ocurre en Panamá, nadie se dio cuenta. Pero los que viven de eso y se equivocan garrafalmente, ruedan cabezas. Al buen entendedor, pocas palabras. Poniendo eso aparte,
estas proyecciones, cuando uno las mira y las compara con el universo entero de proyecciones que se hay, realmente no vemos aquí nada descabellado. Vemos algunos números que están en los extremos de la curva, outliers, al alza y a la baja de esa curva de distribución, pero si calculamos la media o la mediana, perdón, de estas, realmente coinciden con la apreciación de la inmensa mayoría. Es decir, el crecimiento menos dinámico que estamos viviendo este año estaba escrito en la pared, todos lo sabíamos, por los factores que hemos analizado, me han escuchado a mí en el último año comentar, muchos de ustedes también lo han dicho, previsible. Y las proyecciones para el 25 están también todavía, hasta las más recientes, dentro de lo que todos estábamos previendo, es decir, que venía un periodo, una senda de menor crecimiento, una desaceleración de la velocidad de crecimiento para nuevamente acelerar dicho crecimiento con un potencial inclusive de acelerarlo más. Con características de una economía más parecida a una economía de alto ingreso, desarrollada, donde casi dos terceras partes de la economía están en el sector terciario o servicios, y una parte muy minoritaria en el sector primario, seguido del sector secundario, donde el año pasado, a pesar de las vicisitudes de los disturbios que hubo, todos los sectores de la economía crecieron y prácticamente todos, con mínimas excepciones, ya se habían recuperado de la pandemia, lo cual es una extraordinaria noticia que pecamos a veces por no contar, como se hace en otros países que en ese sentido tienen más éxito que nosotros en contar la buena historia que podemos contar. Que inclusive cuando uno escucha a esos buenos vendedores de historias menos extraordinarias, nos dicen: quisiéramos poder vender la historia de Panamá. A ustedes no les interesa contarla, pero nosotros, si nos la regalan, la contamos. Cosa que cuando uno lo escucha lo pone a uno a reflexionarse. De aquí algunos datos de empleo, que fue obviamente el mayor impacto, la mayor secuela que nos dejó la pandemia, fueron la consecuencia humana. La destrucción, yo diría, destrucción masiva de empleo en el sector privado. Yo creo que una de las mayores en el mundo, con una de las contracciones económicas más importantes del mundo, que, como ahora, una de las cosas que uno se va acostumbrando a raíz de esto, las amistades de uno, a veces uno piensa: usted no trabaja porque se pasan diseñando memes de uno y mandándoselo a todos los amigos. Y uno de esos que me sacan es: los números no mienten. En efecto, yo he dicho eso. Y los números no mienten cuando yo he dicho repetidamente que esta economía la mueve el sector privado, no la mueve el sector público. Como muchos amigos empresarios siempre dicen: es que queremos un gobierno que gaste más. Digo: no, quieres un gobierno que gaste menos, pero que gaste mejor, que tenga finanzas públicas prudentes, que envíe señales de mercado correctas para que haya inversión y consumo privado de empresas, hogares y personas. Y los números no mienten, con una evidencia dramáticamente triste que fue la pandemia, donde se desplomó dramáticamente la inversión y el consumo privado, más no el público. El Estado panameño gastó, ya sea en gasto corriente como de capital, a manos llenas, aumentando la deuda pública de forma tan importante que el proceso completo nos tomará años de regresar al punto de partida. ¿Y cuál fue el resultado a pesar de ello? Una contracción real de la economía de 18%, nominal superior al 20%. Mi pregunta: ¿mienten o no los números? ¿Qué mueve la economía? ¿El gasto público o la actividad privada? Yo creo que la conclusión es bastante obvia y debemos ser insistentes como ciudadanos, y se los recuerdo a mis amigos empresarios: no.
Tú no quieres un gobierno que despilfarre ni que arroje dinero de un helicóptero. Tú quieres un gobierno que sea prudente, con señales de mercado, con presupuestos cumplibles, con deuda manejable, que te reduzca la prima de riesgo, que te permita acceder a recursos en mejores términos y condiciones. Pero es un tema que hay que repetir hasta que internalizamos eso. A pesar de ello, la recuperación ha sido bastante buena. Después del golpe de la pandemia, estamos todavía no a niveles previos a la pandemia en términos de ocupación, pero sí ha habido una recuperación dramáticamente importante, que fíjense que nos coloca en el lado izquierdo de esta diapositiva como en el punto medio de América Latina, con una inflación que afortunadamente ha cedido. La inflación, la que hemos vivido en años recientes, ha sido completamente exógena. Aquí no ha habido un recalentamiento de la economía que produjo inflación como sí ocurrió en el año 2012 o en el año 2007. En este caso es completamente importada y que ya retirando las medidas que en alguna forma distorsionaban estos números, ya estamos viendo números duros y reales de una inflación contenida, no solo en Panamá, sino pareciera también ser en el mundo, que vamos a ver qué pasa la próxima semana. Ya está todas las opiniones aventuradas. Yo creo que hay bastante consenso de que esperamos un recorte de la tasa de referencia. La pregunta es si es 25 puntos, 50 puntos. Interesante debate que ya lo veremos dilucidarse la próxima semana. Y cuando nos comparamos con el vecindario, realmente nuestra tasa de inflación tiene un muy buen comportamiento. Ahora entremos en materia que probablemente es más de su interés en la tarde de hoy. Temas fiscales. Uno de los temas interesantes que probablemente me habrán escuchado decirlo o comentarlo anteriormente es la débil correlación, para los que les gustan las estadísticas, que hay entre el comportamiento del Producto Interno Bruto y los ingresos tributarios. Hay muchas economías, a diferencia de Panamá, que tienen una correlación no solo positiva, sino materialmente o estadísticamente significativa. No es el caso de Panamá, lo hace un fenómeno muy interesante. Yo tengo mis hipótesis de qué hay detrás de ello y estamos en la tarea de validarlas, así que no me voy a aventurar a comentarlas aquí. Quienes me conocen saben que soy muy cuidadoso en no emitir una opinión de un tema que no haya estudiado. En un país de los todólogos, porque en este país todos sabemos de todo, yo me declaro ignorante. Yo sé de muy pocas cosas, de las pocas cosas que sé, me tomo el cuidado de estudiarlas antes de emitir una opinión, aunque aparezca, suene o peque de ignorante. Pero es lo que me da tranquilidad, me permite dormir mejor en las noches. O sea que ahí hay un desconecte interesante desde un punto de vista intelectual, si uno quiere, fascinante, que hay que validar esa hipótesis y encontrar una potencial solución. Y la parte de abajo, en alguna medida, lo confirma, donde está Panamá en la línea roja con un promedio de ingresos tributarios de menos del 14%, a pesar que crece mucho más que estos otros países y que en función de su tamaño de habitantes el Producto Interno Bruto es proporcionalmente mucho mayor. Ahora bien, en esto puede haber, y el diablo está en los detalles. Típicamente un acreedor de deuda panameña o alguien que emite una opinión sobre el riesgo país, no hay cosa que más le guste, dirán, bueno, es que eso puede pasar de 14 a 20, a 25. Yo los invito a que miren el lado izquierdo de la tabla y que me digan si hay una garantía que esos niveles de tributación no producen problemas fiscales, no producen déficit, no producen un aumento de la prima de riesgo. No lo tengo que decir porque todos ustedes saben la respuesta. Conclusión: aumentar los ingresos per se como una meta no es un objetivo como tal.
así como por ejemplo la expansión del canal no era un fin en sí mismo, era un medio para explotar más nuestra posición geográfica, que estamos lejos de hacerlo, dicho sea de paso, por razones que podríamos discutir toda una tarde, que también han escuchado mi opinión al respecto. A lo que voy es esas recetas que nos dicen, es que tiene que aumentar los ingresos. Ok, pero eso va también con una tarea del gasto. De nada nos sirve duplicar nuestros ingresos si vamos a tener presión para incrementar, si vamos a tener presión del mundo entero, por lo menos del país entero, para aumentar los gastos y regresar al mismo punto de partida. Lo dejo ahí como una reflexión y se convierte en un equilibrio, un malabarismo muy cuidadoso, muy interesante. ¿Y por qué en parte ese desconecte donde tenemos gastos que crecen mucho, que no necesariamente explica los ingresos, pero que produce los resultados en la última línea de esa cuenta fiscal, ese flujo de caja fiscal? Tenemos una arquitectura o una construcción de gasto corriente de las más inflexibles en el mundo, que nos deja un espacio de maniobra muy limitado. Tenemos un cúmulo de leyes especiales que obligan al Estado panameño a realizar aumentos anualmente ad infinitum, sin ninguna contrapartida. ¿Cuántos de ustedes tienen un contrato laboral donde les garantiza un aumento anual ad infinitum? Alcen la mano para saber si es que si ocurre también en el sector privado. No veo ni una mano. Entonces parece que están trabajando en el sector equivocado. Ah, no, allá sí hay una, ¿eh? Como diría en inglés, lucky you. Yo nunca la tuve en mi vida. Y eso aunado, y parecerá las cifras que vemos aquí, fíjense la pandemia, interesante lo que les decía del gasto público versus el privado. El desplome de ocupados en el sector privado, aún con todo lo que gastó y aumentó el número de personas que trabajan en el sector público, el desempleo fue 18%. Y el número de empleados totales en el sector público, de los más altos en América Latina. En número de personas versus la población económicamente activa, segundo lugar después de Argentina. Una de las motivaciones de la motosierra del presidente Milei, que todos hemos escuchado. Pero sí hay que reconocer que en términos de como porcentaje del gasto público, no hay otros países que lo tienen mucho más alto, pero hay otros que también lo tienen sustancialmente más bajo que nosotros. O sea que es un tema de debate. Otro de las secuelas que nos dejó la pandemia es los resultados fiscales. Un déficit en el año 2020 cercano al 10%, que obviamente en un país que no emite moneda propia, la única forma de pagar esa cuenta o de cuadrar el círculo es que alguien nos preste ese dinero. Tuvimos la fortuna de que los mercados estaban disponibles, había recursos disponibles para un país como Panamá, percibido positivamente y en un entorno de tasas de interés casi cero, lo cual lo convertía obviamente en una opción muy tentadora. Tal vez inclusive económicamente tenía sentido. Bueno, no tenía sentido el encierre económico que vivimos y con resultados sanitarios muy distintos a otros que no tuvieron ese encierro. Y un caso interesantísimo es el del estado de la Florida, que en sí, si lo separamos y lo segregamos como un país, me atrevería a decir que probablemente, si no el mayor, uno de los mayores, sería muy importante en el continente americano. Fue el caso completamente contrario, muy criticado en su momento, y los resultados sanitarios
al final de la pandemia resultaron ser no necesariamente peores, pero con resultados económicos mucho mejores. Lo cual obviamente nos deja una lección muy dura sobre la cual reflexionar. La senda de allí en adelante, en la medida que se ha ido reactivando la actividad económica, ha ido revertir esa tendencia e ir mejorando la presión fiscal, tema que todos conocemos, y nos ha llevado a ir reduciendo la velocidad de crecimiento de la deuda. ¿Que es alto? Definitivamente lo es. ¿Es catastrófico? No. ¿Tiene solución? Sí. Es más, en términos relativos al tamaño de la economía, la década de los 90 fueron mucho más retadores. Es más, después de la invasión, Panamá estaba en default. La relación deuda-PIB excedía el 100%. Tuvimos que atravesar todo un calvario para reestructurar la deuda. Veo muchas caras jóvenes aquí, otros que somos menos jóvenes vivimos los bonos Brady's. Fue todo un proceso de reestructuración que eventualmente permitió la primera incursión de la República de Panamá en los mercados globales en febrero de 1997. 7 años, 8 años después de la invasión. Estas cosas toman su tiempo. Pero se pudo hacer, sí. Y con todas esas restricciones fiscales se hizo mucha inversión sin tener una ley de asociaciones público-privadas, y uno las examina, eran APPs y se hicieron con éxito. O sea que si bien tenemos una situación retadora, hemos tenido momentos mucho más difíciles de los cuales hemos podido salir con éxito. Una de las razones más por la cual yo estoy optimista. Pero sí tenemos un reto, esa relación cercana al 60%, definitivamente que tenemos que revertir esa tendencia, que no se va a hacer súbitamente. Y me parece que Fitch lo comentó hoy acá, esa calificación de grado de inversión no se recupera súbitamente. Y hay un cuadro interesante en una de las publicaciones de Fitch de hace meses, donde ponía el número de países, el tiempo que les ha tomado a los que ya lo lograron, que les tomó recuperar la calificación de riesgo de grado de inversión, incluyendo los que no lo han recuperado todavía, que va desde tan poco como 2 años hasta algunos que han transcurrido 20 años y no la han podido recuperar. Que probablemente esos países que la recuperaron en 2 años, cuando estaban antes había incertidumbre si les iba a tomar 2 años, 4, 5, 7, 8 años. Eso es dinámico, pero la apreciación es completamente correcta. Eso no ocurre súbitamente. En términos de la composición de la deuda, mayoritariamente global, obviamente, y esa es uno de los grandes aportes que hacen los mercados locales de capitales. Es decir, hay países que gozan del beneficio donde su mercado local es de tales características y profundidad que en unos países es la principal fuente de financiamiento público, en otros casi 1 a 1. En el caso de Panamá, fíjense que estamos hablando 84-16, más o menos. Not bad, como diría en inglés. Yo creo que podríamos hacer más y mejor. Yo creo que este es un mercado que tiene el potencial de mayor profundidad. Pero tenemos la restricción de un país de 4 millones de habitantes, de una economía próximamente a ser 90.000 millones de dólares. Imagínense, hablamos de ese número, 90.000, contra una deuda superior alcanzando los 52.000. Aritmética simple, sabemos que tamaño de estas dimensiones, pensemos nada más, si la deuda pública es cercana al tamaño del mercado bancario, obviamente no se requiere ser un genio matemático para saber que toca acudir a los mercados globales, que lo hemos hecho con éxito, que lo continuamos haciendo y vamos a hacer lo que sea necesario para tener
esas puertas abiertas y bien atendidas. Pero el mercado local tiene un perfil muy interesante que creo yo puede crecer. No va a llegar obviamente a reemplazar el mercado global por razones obvias de limitaciones de la naturaleza, de las características del país, pero puede ser un complemento y un dinamizador. Puede ser inclusive eventualmente cuando llegue al mercado al detalle, al retail market, de ser una oportunidad también de diversificación de carteras de inversión para las personas y los hogares. En fin, yo creo que allí lo que hay es oportunidades. Tasas de interés primordialmente fijas, que cuando es conveniente se pueden contratar swaps, ya sea cuando amerita pasar de variable a fija o viceversa, que se ha hecho en el pasado igualmente con el tema de monedas. Si bien primordialmente es dólares, se puede hacer en otras monedas como ya se ha hecho anteriormente con el yen japonés, lo cual lo hace obviamente muy atractivo. Mercado de deuda local, ustedes lo conocen, aquí les quedan en una diapositiva algunos datos interesantes y en la siguiente una descripción que no voy a entrar a leer, y quiero es concentrarme en los pocos minutos que me quedan en el prólogo de la historia que contar, y el prólogo incluye las cosas que ya estamos haciendo. Incluye, como ya lo han escuchado, y era de todos conocidos antes del 1 de julio, que los ingresos tributarios estaban teniendo ya un comportamiento inferior a lo que había sido presupuestado y con una variación imperceptible contra el año inmediatamente anterior, más los gastos sí estaban aumentando. Era totalmente previsible para todos los que hacemos ese análisis de una forma inclusive muy simplista, de que tenía que haber una contención del gasto, que en efecto se hizo, 1.387 millones, que viene, que en adición, que eso sí, que está aquí no lo estaba previendo, encontrarse con un portafolio, si se quiere llamar de alguna forma, de cuentas por pagar atrasadas, que nos ha llevado a armar un programa de poner al día o limpiar la mesa de esas cuentas en un monto aproximado de 877 millones de dólares, a pesar del impacto que eso puede tener en las finanzas públicas, pero puede tener, hay un tema también de justicia, si se quiere, no sé cuál es la palabra correcta. Ahí hay muchos proveedores pequeños que están al margen de la insolvencia, donde se van a perder empleos, donde van a desaparecer actividades económicas, que si el Estado les paga podemos evitar eso. Y es capital de trabajo que entra para continuar, para que la rueda continúe rodando, para que continúen esos empleos, liquidez en la economía. Y eso paralelamente coincide con que estamos trabajando en un presupuesto para el próximo año muy prudente. Puedo adelantar que va a ser inferior al del año 2024. Y el resultado del presupuesto final lo veremos una vez terminemos el periplo de ir a la Asamblea. Y que sobre eso me voy a limitar a no hacer muchos comentarios. Y tenemos la ambición también de hacer una revisión, yo no sé si la palabra es integral, pero muy aspiracional, de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que vaya más allá de simplemente cambiar los topes, sino buscar la esencia, el concepto. Creo que fue una iniciativa muy buena, que data ya de 20 y tantos años, que creo yo, y no es algo que, y me han escuchado decirlo anteriormente, que se debe actualizar en concepto, en forma y fondo, para que lo haga, para que sea una norma fiscal
con la cual se pueda cumplir, que nos dé señales de mayor certidumbre y que sea realmente una brújula, una buena guía. Continuamos trabajando en un plan estratégico de gobierno que lo exige esa ley y que va a continuar siendo uno de los elementos de la ley, que por supuesto está el plan a 5 años fiscal, que incluye desarrollo del mercado doméstico de deuda, modernización de procesos y sistemas. Y por último, reiterar algo que ya el presidente de la República ha dicho en varias ocasiones, que los problemas más importantes, obvios del país que hereda esta administración se van a enfrentar. El más inmediato es el programa de pensiones de beneficio definido de la Caja de Seguro Social. Hoy el presidente de la República hará comentarios a la Nación a las 6 de la tarde. El plan es atender eso lo más pronto posible. Una vez solventado eso, el tema de la mina va a ser atendido también. No sé cuál será la resolución, espero que positiva para todos, para todas las partes, incluyendo a quienes en pleno derecho han adversado la actividad, y eso es vivir en una democracia y hay que defender su derecho a disentir. Pero espero yo que se pueda llegar a una resolución positiva para el país. Y el mensaje allí es: estos problemas importantes heredados son problemas de la nación que se tienen que atender, e ignorarlos no va a hacer que desaparezcan, sino más bien que empeoren a lo largo del tiempo, como ejemplos que todos conocemos. Y con esto, pues, me toca finalizar y agradecerles a todos por la atención que me han prestado, y el mensaje final es: yo estoy muy optimista, yo creo que este país tiene enormes oportunidades, va a requerir del concurso de todos para aprovechar esas oportunidades que tiene el país en un mundo que cambia continuamente, entrando prontamente a la 4ª década del siglo XXI, en el cual creo yo que Panamá tiene las condiciones de ser un jugador importante en el concurso de las naciones, ser un país líder, ser un referente, con un esfuerzo conjunto público-privado, y de no creer y de no ser optimista en ese potencial futuro, no estaría ahí hoy conversando con ustedes al respecto, sino estaría haciendo probablemente otras cosas más divertidas. Así que cuando se los digo es porque yo genuinamente creo en el gran potencial que tiene este país. Muchas gracias. Agradecemos su comprensión. Vamos entonces a atender junto al ministro Chapman las consultas. Adelante, señor ministro. Ok, contamos con 5 minutos. Ministro Chapman, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy honrados de tenerlo a usted aquí. Creo que sí valió la pena la llegada, porque podrá usted observar que tenemos el salón lleno. Yo creo que el silencio, todos los queríamos escuchar, saber qué decía, y creo que dijo más que un prólogo. Pero yo tenía varias preguntas que quería hacerle, y voy a tener que reservármelas para otra ocasión. Pero si hay algo que todos nos llevamos y que hemos estado escuchando en estos meses, es prudencia, transparencia y un buen manejo, como todo buen padre de familia, de las finanzas públicas de cada uno de los que estamos aquí. Así que me atrevería yo a decir que si no todos, casi la gran mayoría, lo escuchamos con mucha complacencia
y más aún que hay un plan estratégico del gobierno para lo que es el uso de los recursos. Voy a ir con la primera pregunta y esta pregunta es importante porque también depende de un proyecto en el que estamos trabajando en Latinex, pero la pregunta que le hacen es ¿cuáles son los planes o estrategias que el equipo del MEF pretende desarrollar para sacarnos de la lista de la Unión Europea y de la OCDE? ¿Cuál lista? Primero, transparencia, y ya me he escuchado decirlo antes, más allá de un canto a la bandera, yo soy creyente de que la transparencia es buen negocio. ¿Por qué es buen negocio? Porque elimina la incertidumbre y permite tomar mejores decisiones en lo privado y en lo público. Y dicho eso, los invitamos a que visiten con frecuencia el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde cada día vamos a estar poniendo más información que antes no se publicaba, en ánimo de hacer lo que decimos y que haya acceso a más información y en la medida que los medios de tecnología nos los permitan, vamos a ir enriqueciendo esa base de datos. El salir de las listas discriminatorias, las que existen y muy probablemente algunas, porque se van a ir creando otras a lo largo del tiempo, porque el mundo es muy dinámico y cambiante, son de altísima prioridad para esta administración y en particular para el Ministerio de Economía y Finanzas. Pasó desapercibido, lamentablemente, que Gafi nos retirara de la lista de blanqueo de capitales en octubre del año pasado. Se lo llevó la vorágine de la mina. Al pan, pan, vino, vino, y eso hay que reconocerlo, años de trabajo para haber logrado eso. Y es un mérito que hay que reconocer. Que no es nuestro, yo creo, hay que reconocerlo a quienes lo hicieron. Y honrar honra. Seguimos en la lista de la Unión Europea. ¿Por qué? La Comisión, había un pacto entendido en que el momento que Panamá saliera de esa lista de Gafi, inmediatamente salíamos de la Unión Europea. La Comisión Europea, que es lo equivalente al órgano ejecutivo, hizo lo propio. Y de ahí tenía que ir lo equivalente a nuestra Asamblea, al Parlamento Europeo, donde no hizo lo propio. Sorprendentemente para Panamá nos colocaron en una terna con 5 países, 4 más, donde se votaba todo o nada. Era casi como nuestras elecciones, votar en plancha. Y votabas por todo el mundo con candidatos que no te gustaban en lo absoluto, pero aquí no había obligación de votar en plancha. Y dentro de eso habían países realmente impresentables. Así que era obvio que si no los podían segregar, el voto iba a ser en contra. El reto que tenemos ahora, principalmente en ese ámbito, es diplomático y político, ya no es técnico, donde nos tenemos que asegurar, en efecto, que el Parlamento Europeo sea consecuente con lo que hizo la Comisión Europea. Y lo tenemos claramente identificado. Hay un plan de acción. ¿En cuánto tiempo se va a lograr? No sé. Acaban de terminar elecciones del Parlamento Europeo. Están por conformarse comisiones en el mes de octubre. Un tema muy dinámico, mucha política involucrada en esto, como en todo el mundo, mucha política respondiendo a sus electores en sus países y muchas veces con comportamientos, discursos que no necesariamente son racionales, como ocurre en todo el mundo. Si no, los invito a repensar el debate presidencial de Estados Unidos del martes. Eso ocurre en todos lados, pero hay que tenerlo claro, identificado, dónde ir, qué hacer, tener un mapa y una acción. En el lado tributario, en el intercambio de información hemos avanzado muchísimo. No hemos llegado todavía a la resolución que quisiéramos. Ya estamos identificando las acciones, las personas, los sitios, más bien ratificándolos. Y cuando digo identificándolo, porque esto es dinámico.
Las acciones que estaban identificadas hace 6 meses probablemente ya cambiaron, no probablemente, ya cambiaron hoy. Los países con quien teníamos que conversar, cabildear, con el ministro de Economía, que este ministro de Economía tenía que hablar hoy en día no son los mismos con los que había que hablar hace un año. Entonces hay que hacer toda una tarea estratégica para identificar los que estamos en ese proceso, para hacer la tarea que eventualmente nos lleve a retirarnos de esas listas. Entendería entonces, ministro Chapman, y hago la pregunta porque estamos aquí con el sector financiero y salir de estas listas evidentemente es importante para nosotros. Sabemos que hay prioridades ya muy definidas por parte del gobierno. ¿Es esta una de ellas? 100%, que Qué no quepa bueno. la menor duda. Y si alguien tiene la duda, si me dan oportunidad, lo puedo repetir varias veces. Ya se nos acabó el tiempo, tenemos una segunda pregunta, no sé si podemos abusar de su tiempo. Dele. Perfecto, muchas gracias. Le diré al presidente que yo estaba secuestrado por Latinex. Wow, no sé si eso le va a caer bien, pero bueno. ¿Cómo debe explotar Panamá sus ventajas competitivas para hacerle frente a la situación fiscal que enfrentamos? Parte ¿Puede de lo que repetir, usted por favor? hablaba. ¿Cómo debe explotar Panamá sus ventajas competitivas para hacerle frente a la situación fiscal que enfrentamos? Bueno, ahí estamos combinando temas, ¿no? Creo yo. Hay un tema de política económica y otro de política fiscal. Política económica tendiente a crecimiento económico, donde tenemos que explotar nuestras ventajas competitivas y comparativas, que mucho de ello lo van a ver desarrollado en el plan estratégico de gobierno, que se irá actualizando a lo largo del tiempo, es decir, va a ser un plan dinámico, porque el mundo es dinámico y va cambiando. Como por ejemplo, cómo pueden ir cambiando las oportunidades de nearshoring, friendshoring y el tema de los microprocesadores, qué papel puede jugar a Panamá allí en los últimos eslabones de la cadena. Todo eso es muy dinámico y se tiene que ir actualizando. Ese es el punto de vista competitivo y comparativo, para mencionar uno de muchos. En el ámbito fiscal, lo fundamental a cortísimo plazo es generar confianza, transparencia, y doy un ejemplo, una anécdota sencilla que me disculpo para quienes ya la han escuchado, pero la noche en gabinete que aprobamos la contención y el pago a proveedores de 877 millones, el presidente me pidió que hablara a los medios de comunicación, y cuando yo iba caminando hacia el anfiteatro de la presidencia, yo pensando en mi mente y iba diciendo algunas cosas, me imagino que los iban organizando, dirán, este ministro como que se habla solo. Entonces cuando me iba, pero es que yo me estoy concentrando porque le vamos a estar hablando a Wall Street. Me dice, ¿cómo que a Wall Street? Esto es Panamá. Digo, después le explico. En efecto, ocurrió la conferencia de prensa al día siguiente, y aquí me acompaña la viceministra de Economía. Ella diligentemente me había organizado en mi agenda casi que dormir en el ministerio para atender a primera hora del día a las calificadoras, que lo hicimos por Zoom, porque en ese momento no teníamos viáticos para visitar a las calificadoras, por iniciativa legislativa. Entonces, tuvimos 3 reuniones, como dice en inglés, back to back. Ya todos les dijimos, les explicamos todo el escenario y le fuimos diciendo, el déficit va a ser mínimo 4% y muy probablemente, altísimas probabilidades, superior al 4%, lejos de la meta que se había dicho del 2%. A la tercera reunión, ya yo ahí sí dije, no puedo más, yo tengo que preguntar. Aquí nadie chista, nadie dice nada cuando uno dice esto, que yo pensé que se iba a tomar como un insulto. Yo pregunté, tengo que hacer la pregunta, ¿por qué nadie responde nada cuando uno dice esto? Y me dicen, nos dice, ministro, viceministra, porque nosotros sabíamos, pero queríamos que ustedes nos lo dijeran y que nos hablaran con transparencia. Ergo, la transparencia es buen negocio. En la medida que uno va comunicando sus planes claramente y uno es consecuente con ellos y realmente actúa de buena fe para hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance, porque no controlamos todas las variables ni del país ni del mundo,
yo creo que el mercado reconoce eso. O sea que es parte fundamental del lado fiscal, que obviamente va de la mano con presupuestos más modestos, creíbles, realizables, alcanzables, ojalá sin sorpresas, no solamente un año, sino consecutivamente a lo largo del tiempo. Es lo que pensamos en nuestra estrategia, que es el kit del asunto. Muchas gracias, ministro. Y también quería aprovechar este espacio para agradecerle al MEF que haya incluido dentro de su plan el desarrollo del mercado capital panameño. Muchas gracias. Un gusto.